Días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nosotros llegando nuevamente con todos, llegando nuevamente por aquí, transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Hoy tenemos un tema muy bonito que vamos a hablar de algo muy importante. Fíjense que el día de hoy estamos tocando el tema de la pobreza espiritual. Y bueno, sin antes entrar con más historias que yo les voy a comentar por aquí porque tenemos mucho que conversar. Así que vamos a darle la bienvenida a los anfitriones del día de hoy, que son Gustavo y Luz Mary. Adelante. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Un placer de estar en estos lugares, en esta emisora que nos ha traído tantas bendiciones. El programa de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es la pobreza espiritual. Y en esta pobreza espiritual podemos considerarla desde dos puntos de vista. Una, desde el no tener absolutamente nada de conocimiento de lo que es esa vivencia de Dios en el interior. De lo que es todo el proceso de entrega total en la presencia de ese ser que todo lo da, que todo lo manifiesta. Esa es una de las experiencias de la pobreza espiritual. Y la otra es cuando vemos la pobreza espiritual como esa humildad, como esa capacidad que tiene el ser humano, como esa capacidad que tiene el ser humano de darle toda la entrega a los demás, esa humildad fuerte, esa humildad que se le entrega a los demás, pero sin esa petulancia, sino con esa paz, esa tranquilidad que hay en cada ser humano. Buenas tardes, doctor Jorge y compañeras. Nos encontramos pues con este tema de la pobreza espiritual. Aquí hay que mirarlo desde dos ámbitos, ¿cierto? El ámbito material y el ámbito espiritual. Nos cogieron pues un poco así a la carrera, pero bíblicamente hay muchas citas donde se representa al rico, pero ese rico que es materialmente rico, que es avaro, que maltrata a los demás, que subyuga a sus trabajadores. Entonces ese no tiene riqueza material y menos riqueza espiritual. No tiene sino, riqueza material, pero no tiene riqueza espiritual. Porque la riqueza espiritual va más adentro, dentro del corazón, dentro del ser mismo, dentro de su naturaleza. Y vemos cómo en San Francisco de Asís decía que poco necesitaba, y de lo poco que necesitaba, poco necesitaba. Y estos días, escuchando en la vida de Arely Senada, una cantante colombiana, como ella no tenía ningún recurso, vivían en el campo y le faltaba todo. Ella decía que no le faltaba nada y que le decían esto y que ella era feliz. O sea, en su espíritu era feliz, porque lo material era añadidura y no lo tenía, porque los recursos. Entonces nosotros tenemos que entender entre esa parte, cuando el Señor, por ejemplo, para darles un género como literario ahí de las cosas de la Biblia, cuando Pedro le dice al Señor que renuncie en el monte y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Nosotros pensamos que Satanás es un demonio y lo han prefigurado con cachos y colas. En ese tiempo una carreta se atajaba con un palo y ese palo le llamaban Satanás. Ese era un lenguaje muy figurado. Entonces, cuando el Señor también dice que no parece que un rico entre por el ojo de una aguja, que entra al reino de los cielos, un camello entrar por el ojo de una aguja, pues hay varias referencias en eso del ojo del camello, en las prisiones, en el animal y eso, pero él se refería era al cable que manejaban en ese tiempo, que se llamaba verdaderamente el camello, y vemos esa figura que él pone, pero pone de ese rico que es avaricio, de ese rico que maltrata, de ese rico que su riqueza es para someter a los demás, pero no habla de la riqueza espiritual, del que posee. Por eso dice: el reino de Dios está en nosotros. El que posee la riqueza, el reino de Dios en esta vida, en su interior, tiene la mayor riqueza. Yo veo que, por ejemplo, he escuchado muchos temas de Diana Candelario y en los mismos temas de la oración, en los temas que ella ha manejado,
en los temas que ella maneja, ahí maneja mucho todo eso, del desprenderse, del desapego, del despojo, todas estas cosas que le dan una riqueza espiritual. El ser humano se le muere una persona y llora y cree que es por el muerto y es porque queda más solo, que se siente más pobre, le faltaba fortaleza espiritual para trascender ese acontecimiento. Cualquier pérdida que tiene es un sufrimiento, el apego lo lleva a eso. Nosotros nos da temor de la misma muerte por el apego. Por eso los grandes sabios, los grandes hombres espirituales, nunca le temían ni a la muerte ni a ninguna circunstancia, porque tenían una fuerza espiritual tan profunda que los preparaba para vencer cualquier dificultad y sobre todo sobrellevarla, porque no es que no la tuvieran, sino que todos por nuestra naturaleza tenemos dificultades, pero la forma de verlo es distinto al que tiene esa riqueza espiritual y puede ser un rico, pero puede tener puede ser un pobre y pobres prepotentes, que es increíble. Y me encuentra con gente que tiene muchos bienes y la forma de tratar a los demás. Entonces, mire que esto es muy relativo. Entonces, hay que poner por encima de la escasez y de la abundancia, hay que poner es la profundidad y el crecimiento espiritual que tenga la persona, que sea persona, para que todas estas otras cosas sean una consecuencia. Bueno, como ahorita estaba don Perrito ladrando mucho, voy a volverles a explicar un poquitico lo que estábamos empezando, que es la falta, la pobreza espiritual se puede dar pues de las dos maneras. Una que es la ausencia total de esa presencia de espiritualidad, de conocimiento a sí mismo, de introyectarse en uno mismo, eso es una pobreza espiritual. Y la otra pobreza que se ve desde el ámbito de la humildad, que uno ve esa persona que es totalmente espiritual, pero que en su ser físico, en su ser de presencia, se ve como un pobre, es un pobre espiritualmente, en ese amor que da a los demás. Es una pobreza sutil, es una pobreza en humildad. Entonces esos son como los dos conceptos específicos. La pobreza espiritual es cuando se ve totalmente un abandono que la persona, hablábamos ayer con Dianita de la reina de Estados Unidos que se tiró de un 16º piso y uno decía, tiene que tener una pobreza muy grande a nivel de espiritualidad, de conocerse a sí misma, de tener esa presencia de Dios dentro de ella, cuando fue capaz de hacer una cantidad, pues de arrojarse como ese piso tan alto, a pesar de que lo tenía todo, a pesar de que tenía la riqueza material, como decía Gustavo ahorita. Hay ricos que son petulantes, pero hay ricos que son nobles y humildes, como hay pobres que son demasiado exigentes, pero que tienen una pobreza espiritual muy, muy gigante. También se da mucho la pobreza espiritual cuando subestimamos mucho la creencia de los demás y simplemente queremos poner por encima de las creencias de los demás nuestra creencia, sin querer darle el verdadero sentido a la otra persona, subvalorar a los demás pensando que yo soy el que tengo la razón de esa creencia que tengo. Ahí es donde digo yo que es una persona que supuestamente tiene una riqueza espiritual, pero es pobre porque no le importan los demás. La mayor facultad de tener esa espiritualidad, pero es una espiritualidad bonita, en el sentido de pobreza bonito, es que se da una humildad profunda. Pienso que esto es como el tema fundamental. Ahora yo quiero saber qué opina sobre este tema de pobreza espiritual, Diana Candelario.
Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. La pobreza espiritual, como bien lo mencionaste, es la ausencia de conocernos a nosotros mismos y conectar con ese yo superior que habita en cada uno de nosotros, manteniéndonos compasivos, amorosos, y sobre todo humilde. Y humilde no quiere decir que vas a andar por ahí así todo andrajoso, ni que vas a agachar la cabeza ante los demás. Eso no quiere decir humildad. Humildad es cuando yo puedo ponerme en posición del otro y puedo ver con compasión y comprender lo que esa persona está pasando sin juzgar, que yo puedo ser objetiva y ver más allá de lo que la misma persona está viendo. Y ahí entonces estamos trabajando la espiritualidad. También la espiritualidad es un trabajo de todos los días. No es de que ya soy espiritual, yo voy a la iglesia o yo hago esto, yo hago lo otro y ahí quedó. No, espiritualidad también conlleva servicio, lleva trabajo y es mantenernos en ese alumbramiento todo el tiempo de dar la mano sin esperar nada a cambio. Pero muchas personas dan la mano y están esperando algo a cambio. Y ahí se pierde la humildad, porque humildad es poder dar lo que yo soy, ponerme al nivel de las demás personas sin juzgarlas, porque eso nos da paz y nos mantiene en nuestra espiritualidad conectados con ese ser supremo que sabemos que está ahí y que esa es la fe que nos mantiene vivos en la creencia de que hay un poder mucho más fuerte que nosotros que nos ha creado y que somos creados a imagen y semejanza de Él, queriendo decir que nosotros tenemos todas las virtudes igual que Él, que nosotros somos co-creadores de nuestra vida y de todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Y cuando comprendemos esa conexión única, podemos fluir en la vida y no es que vayamos por ahí, yo soy espiritual, no. Es simplemente llevarlo a la acción, al acto de servicio, de amor al prójimo y ver a los demás con compasión, sin señalar y sin juzgar, siempre siendo objetivos, pero desde la profundidad del amor, porque somos amor y vinimos a ser felices. Es muy cierto, Diana. Perfecto, está muy acertado todo el tema que tocas y por eso yo te había escuchado antes y sabes profundizar en ese tema, porque la misma Biblia y por naturaleza, el ser que es prepotente no escucha, no admite a los demás, no abre su corazón a los demás, no presta el servicio a los demás, o sea, lo que tú dices, entonces es muy acertado. Quisiéramos saber también, Petra, qué nos tiene para esta tarde con el tema pues de la pobreza y la humildad y la riqueza. Gracias por darme la palabra. La verdad es que en el chat comenté que tanto Jean-Paul como yo tenemos como máximo tema de pareja la espiritualidad. Hace años que nos ocupamos de este tema y ambos sabemos perfectamente que una persona espiritual comparte con los demás, da sin pedir a cambio y como dijo Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y de eso se trata, o sea, tratar todos los días de ser mejor persona, de tratar muy bien a todas las personas, sean humildes o sean ricas, y actuar con el corazón. Más creo que no necesito decir.
Sí, Petra, es muy cierto que cuando hay una pareja y se vive la espiritualidad, se aprende y se tiene esa riqueza más fuerte de la espiritualidad en humildad, se fundamenta y se ayuda mucho más. Y hay una característica muy especial de la espiritualidad y es el amor. Por eso quiero preguntarle a María Dolores, porque de amor se trata la vida. ¿Qué nos puede decir ella sobre lo que es la pobreza espiritual? Hola, mi bella, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el espíritu es amor. Esto nos da a ver claramente que la pobreza espiritual se debe al no amor que hay en nosotros. Es decir, nosotros sabemos que somos amor, pero no somos amor todo el tiempo, ni con todos, ni afrontamos los problemas, las vivencias, las experiencias desde el amor. Entonces, la pobreza espiritual también viene mucho o se ve mucho por ignorancia, porque no se nos enseña, aunque recibamos educación, un catecismo, enseñanza, incluso bíblicamente, haciendo oración, no se nos informa qué es el espíritu y qué es ser espiritualmente despiertos y activos. Esto es algo que yo también, así como lo menciona Petra, es algo que yo he venido aprendiendo o que Dios me ha venido enseñando sobre la espiritualidad, porque es eso, el amor. Entonces, el ser humano naturalmente es amor. Sí, los bebés son un ejemplo claro de que son espiritualmente vivos. Entonces, el ser humano, cada persona puede tener despierta su espiritualidad, pero también hay muchas cosas que lo alejan de su espíritu, de su amor, de su yo amor, de esa espiritualidad que debemos de mantener viva y que es la que nos ilumina, la que nos guía, porque es Dios dentro de nosotros, es Dios en mi interior. Entonces, las personas, por ejemplo, que constantemente están en un templo, independientemente de cualquier religión, mucho ahí se mira eso de la pobreza espiritual, porque salen de ahí o ahí mismo no son personas espirituales, porque se dejan llevar por otras cosas donde dañan, lastiman, critican, meten cizaña, incluso en sus mismas familias. Entonces, eso es la pobreza espiritual, causarse daño y causar daño no siendo seres espirituales despiertos y activos. Es muy cierto, María Dolores. Y ahí estamos viendo las dos formas de pobreza espiritual. La una que es la que no hay nada de espiritualidad y por eso humillamos al otro. Y la pobreza espiritual donde es demasiado la espiritualidad y se llega a la humildad. También en esa búsqueda, como nos decía, de Dios y de la oración y de todo, uno tiene que despojarse de la razón y de pensamientos, porque si no, uno es el que se está buscando. Entonces, hasta ahí mismo en esa sencillez de comunicación con el Padre Celestial, es casi ponerse uno a la voluntad de Él y no a los caprichos de uno, porque los caprichos de uno pueden ser falta de humildad y prepotencia o pedir lo que no necesitamos. Me llama mucho la atención veo que alrededor de todos hemos mentado a Dios, a Jesús, por alguna razón en este tema de la humildad y de la espiritualidad, de la pobreza y la riqueza espiritual. Yo siempre, no sé por qué defiendo mucho al ateo, porque es que nosotros, los que muchas veces oramos y de todo, no tenemos esa humildad. Por eso nos decía ahora Diana, que uno no podía salir a decir yo soy espiritual, porque espiritual eso sería prepotencia, ¿cierto? Ella tiene razón en eso.
Entonces, vemos cómo hay tanta cantidad también de gente que no es creyente y que son mejores personas, que tienen un corazón más humilde y al servicio, como todas aquellas personas que son filántropas, que son por el manejo, por el ayudar a los demás, y se dicen que son ateos porque los he conocido, y uno dice, es más cristiano, porque es que si uno no ama a Dios, ¿qué ve? A Jesús hay que verlo en el hermano, y eso es humildad, eso es tener crecimiento espiritual, descubrir a Jesús, a Dios en los hermanos. Entonces, todas aquellas personas que ayudan, que dan, que sostienen todas estas organizaciones y de todo en su filantropía y pensando, pues ya tiene el reino de Dios ganado, pues, según nuestra razón y de todo, así muchos camanduleros y de todo digan que no, que ese no va a la iglesia, no se necesita tampoco, sino que hay que obrar y hacer las obras, porque por las obras conoceré tu fe. Entonces queríamos también darle la voz en esta tarde y en este tema tan especial a Graciela. Me toca a mí. Buenas tardes y bueno, siguiendo con el tema de la pobreza espiritual, a mí me parece que la pobreza espiritual se debería enfocar, o yo por lo menos la llevo a ese espacio, ¿no? Al no tener una comunicación directa con Dios. La persona que no tiene una comunicación directa con el Señor, que no ha conocido a Jesús y no ha aceptado a Jesús como el único salvador de su vida y perdonador de todos sus pecados, tiene un vacío espiritual, y eso es una pobreza espiritual. De ahí determina, para mí, la pobreza espiritual. Una persona que no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, que no se ha quebrantado delante de sus pies y no ha entregado su vida completamente a Él, no puede tener una espiritualidad, llamémosle así, rica, porque no conoce de ese amor infinito por nosotros, no conoce del amor de Dios hacia nosotros, y ese amor de Dios está en nosotros mismos, porque al nosotros conocerlo, Él nos entrega el Espíritu Santo y habita en nosotros ese amor, en nuestro ser interior. Entonces, es pobre aquel que no ha tenido, es pobre espiritualmente aquel que no ha tenido ese encuentro verdadero con Dios, ese encuentro que va más allá de la oración, va más allá de el decir yo quiero a Dios o yo amo a Dios, va más allá de decir conozco su palabra, va más allá de decir amo a mi hermano, porque la palabra de Dios dice, amarás a tu Dios, ¿sí?, con todo tu corazón y a ti mismo, ¿sí?, y también nos tenemos que amar a nosotros mismos. Entonces, quiere decir que va todo intrínsecamente unido. De ahí podríamos decir que arranca lo que sería, si no conozco nada de eso, si no conozco el amor de Dios, si no conozco el carácter de Dios, ¿sí? Moisés conoció el carácter de Dios y el pueblo de Israel conoció sus obras. Moisés vio la tierra prometida antes que el pueblo. El pueblo dio 40 vueltas, ¿sí? 40 años sin llegar a la tierra prometida, porque no conoció el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. De ahí deriva la riqueza espiritual. Es cierto, Graciela, pero tenemos que mirar que hay que mirar todas las espiritualidades, porque no solamente tenemos la espiritualidad cristiana, hay muchas otras espiritualidades, y como decía ahora María Dolores,
hay una espiritualidad muy hermosa que es el amor, el saberse dar a los demás. Y cuando se llega a ese verdadero amor hacia los demás, esa persona es también un ser espiritual. Yo quiero saber ahora qué es pobreza espiritual para Dora Marina. Buenas tardes. Para mí, muchas veces la pobreza espiritual es la falta de esa fe, es la falta de muchas veces de necesidad, es la falta muchas veces de creer, porque o de muchas veces es de amor, porque muchas veces en este momento de la vida se está viviendo todo como tan fugaz, todo como sin creencias, todo como de una manera tan superficial. Y yo creo que sobre todo en la parte de las personas más jóvenes, que son las que no les importa, no creen, y que ya cuando de pronto tienen alguna necesidad, ahí es cuando empiezan a creer por diferentes circunstancias, o porque se les murió un familiar, o porque tuvieron una pérdida de un empleo, o de una novia, y empiezan a creer en Dios y a pedirle, o a, llámese Dios, al que cada religión, como decía Luz Mary, sea de acuerdo a esa creencia. Entonces yo creo que muchas veces esa superficialidad es la que nos lleva, o nos lleva, no, la que lleva a las personas a no tener esa espiritualidad, y que muchas veces se aferran o la consiguen o se van apegando a esta parte como por necesidad, por una carencia de lo que sea, de un afecto, de una falta económica, de lo que sea. Ahí es como cuando empiezan a creer y a meterse en esa espiritualidad. Muy bien, Dora. Tú sí que sabes de eso en el sentido de la capacidad de servicio que tuviste como enfermera. Eso es una donación en tiempo impresionante, y entender el dolor y la fragilidad de los demás y verse uno reflejado ahí como humano tan frágil como estas circunstancias. Entonces, todos estos aportes que van dando cada persona son muy importantes. Yo las dejo también con Rosalinda. Me tengo que alejar, pero quedan con Mary. Entonces, a todos muchas gracias, y quedan con Mary y Rosalinda, que nos va a participar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues yo qué pienso de la espiritualidad. La espiritualidad muchas veces las personas la empiezan a buscar en las religiones, empiezan a buscar iglesias para congregarse, para poder encontrar a Dios. Pero la espiritualidad yo pienso que va más allá de estar buscando en un lugar. La espiritualidad la tenemos que buscar en nosotros, como decía esta María Dolores. La espiritualidad es amor, y poder entregar amor a los demás, dejar nuestras buenas acciones, nuestros buenos pensamientos, sentimientos en las otras personas. Y pienso que podemos fortalecer la espiritualidad en nosotros, primeramente en ser agradecidos con Dios por todas las bondades que nos ha dado y que nos permite vivir en el día con día. También pienso que buscar la verdad en nosotros mismos para poderla llevar pues a trabajar con las demás personas, ¿verdad? Para no mentirnos a nosotros. También ser íntegros también pienso que va de la mano de la espiritualidad, porque al ser íntegros pues no vamos a dañar a nadie, ni le vamos a mentir, ni los vamos a ofender, ni nada de esas cosas. Es muy cierto, Rosalinda. Y fíjate que alguna de las compañeras comentaba que somos espirituales porque tenemos espíritu, y nuestro ser físico, nuestro ser en este planeta está formado de parte física, parte espiritual, y esa parte espiritual es la que debemos de enriquecer cada vez más, porque el ser físico, pues cuando nos vamos, acá queda, pero el ser espiritual es el que sigue creciendo. Yo quisiera saber cuál es la opinión referente a la pobreza espiritual de Luz Marina Costa. Vamos a ver si está por ahí, Luzma. Bueno, creo
Bueno, sí. Hola, Luz Mary, sí, no tengo cámara, pero sí tengo voz. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Luzma. Bueno, cordial saludo para todos. Les decía al principio que es un tema muy interesante. La pobreza espiritual para mí radica, yo sí creo que es cuando uno no tiene a Dios en su corazón. Una persona que tiene a Dios en su corazón, una persona que está en contacto con Dios, no puede tener una pobreza espiritual porque está llena de Él. Es Dios el que nos llena de espiritualidad. Es cierto que hay muchos dioses, ¿no? Yo tengo mi Dios, que yo creo en Jesucristo. Hay personas que tendrán otro Dios, pero la riqueza espiritual, yo creo que es cuando uno está lleno de Él y puede dar de eso que Él nos da a los demás. Entonces, una persona con riqueza espiritual, porque no me gusta hablar de pobreza, una persona con riqueza es la persona que ayuda al otro, que está pendiente del otro, es la persona que ama a sus padres, que ama a su familia, que ama a sus amigos, que se entrega, una persona que es servicio, una persona que siempre está pensando en ayudar, ¿sí? Y para tú ayudarte, para tú ayudar a los demás, tienes que llenarte de ese espíritu, del Dios en el que tú seas. Cuando tú estás lleno de ese espíritu, tú puedes darle a los demás porque tienes para dar. Entonces yo sí creo mucho en el Dios que tengo, yo hablo mucho con Él, comparto toda mi vida con Él, o sea, lleno de Él todos los días para poder dar a los demás, de ese amor que Él me ha prodigado, de la vida que Él me ha dado, porque mi vida no es mía, es para darla en servicio a los demás. Los felicito por tan excelente tema, mi Dios los siga guardando en parejas, son divinos. Gracias, Luzma. Lo importante es seguir hacia adelante y en ese crecimiento espiritual, para que no dejemos que nuestro espíritu se empobrezca. Es una sensación muy bonita cuando se trata cada día más de seguir enriqueciendo el espíritu. Yo quisiera saber, si estamos en esta parte y me encanta mucho el libro de Mili, quisiera saber qué opina Mili, a ver si está por estos lados. ¿Qué nos podría decir Mili sobre lo que es la pobreza espiritual para ella? A ver, Mili se me perdió, bueno, no está Mili, entonces vámonos con Carmen Núñez desde su guión y cine. ¿Qué nos podría decir sobre lo que ella ha visto en todo este proceso de guión y cine que ella maneja? ¿Qué es la pobreza espiritual para ella? Bueno, pues la pobreza espiritual, primero la definición de espiritualidad. ¿Saben que es una palabra griega en donde se combina el espíritu, la cualidad, es una cualidad relativa a lo espiritual que tiene que ver con el ser humano y que integra valores culturales, la moralidad, también integra toda esa parte de ética. O sea, lo ético, lo espiritual no es solo ligado a una religión. Puedes tener un realce espiritual a través de pronto de una religión y tener ese espíritu lleno, si tú lo decides así. Pero más allá de lo religioso, la parte de la ética, el valor y lo moral, que el ser humano tiene la parte material, su conciencia y su parte de inteligencia, pues esas partes son muy intocables. Entonces, para mí la espiritualidad toca cualquier ser humano, algunos con una pobreza espiritual y otros con una riqueza. Eso depende de muchísimos factores que si entramos a hablar ahora de todos ellos, pues aquí nos quedaríamos toda la noche. Pero específicamente vas allá, para mí lo espiritual va más allá de lo material.
Definitivamente, y eso es lo que nosotros estamos viendo, porque estamos hablando hoy estamos hablando de la parte espiritual, hoy estamos hablando de la pobreza espiritual y precisamente lo que nosotros estamos tocando. Muchas conversaciones hemos tenido el día de hoy, definitivamente todas están perfectamente bien encausadas, porque nosotros sabemos que la parte espiritual estamos hablando de 3 elementos importantes, estamos incluyendo sentimientos, estamos incluyendo la parte de la inteligencia y la parte de la religiosidad. Fíjense nada más. ¿Cómo es que nosotros estamos trabajando y estamos llevando todo este caso de la parte de la pobreza espiritual? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona tiene una pobreza espiritual? Y bien facilito se van a dar cuenta quién tiene una pobreza espiritual. En alguna ocasión, no hace mucho, ustedes se dieron cuenta que alguien les pidió una ayuda. En alguna ocasión, a alguno de ustedes alguien vino y le pidió un favor. En alguna ocasión alguien vino y les dijo que necesitaba un apoyo. En alguna ocasión alguien vino y les pidió que le apoyaran en algo. En alguna ocasión alguien vino y te dijo, necesito. En alguna ocasión vino alguien y te preguntó, ¿cómo le haces? En alguna ocasión te preguntó alguien, ¿por qué eres tan feliz? Y en alguna ocasión alguien te dijo, enséñame para yo también poder ser feliz tal y como tú eres. Cuando nosotros recibimos una pregunta de alguien, automáticamente nos están diciendo que tenemos una pobreza espiritual. No solamente es la cuestión religiosa, porque muchos nos encauzamos en la parte de la religiosidad, pero sin embargo también hay necesidades físicas. Y esas necesidades físicas también vienen incluyendo en la parte de la espiritualidad. ¿Por qué razón? Porque si alguien viene y te pregunta algo, estamos hablando de una fe. Alguien viene y te pide una ayuda, estamos hablando de una fe. Él confía en ti, Él está pidiendo un favor de ti, porque a ti te está considerando como una parte importante para poder llevar ese crecimiento en su vida cotidiana. Y eso es algo que muchos de nosotros no lo relacionamos tanto porque nos vamos con la parte de la religiosidad, pero sin embargo, todos en cualquiera de los lugares donde nosotros estamos, tenemos a alguien que está en una pobreza espiritual. El rico tiene mucho dinero y se ensancha con todo lo que tiene, sin embargo, es con el apoyo del pobre. El pobre tiene muchas necesidades, tiene mucha necesidad de crecimiento espiritual, de crecimiento económico, de crecimiento físico, y sin embargo te pide la ayuda al rico. Y cuando hablamos de rico y pobre no estamos hablando de cantidades de dinero, simplemente puede ser rico una persona que tiene una cantidad de conocimiento. Es ahí donde nosotros decimos nadie es tan pobre ni nadie es tan rico que no puedas ofrecer algo. Porque el día de mañana tú vas a estar en una necesidad. Y díganmelo a mí, que yo veo personas con cuántas necesidades. El rico sufre por lo que tiene y por lo que más quiere, y el pobre sufre por lo que no tiene. Ambos estamos con una necesidad espiritual. Pero lejos de estar hablando de esa necesidad espiritual, aquí nos enmarca mucho que es la parte del amor. El amor es la clave de lo más importante de lo que nosotros estamos falleciendo todos los días, de lo que nosotros estamos faltando todos los días. Y no solamente en una persona, sino en una comunidad. Y no solamente en una comunidad, sino en un país. Y no solamente en un país, sino a través del mundo. Hay países que están en más necesidades espirituales que otros. Hay países que tienen más conocimiento que otros. Hay personas que tienen mucho más conocimiento que otros. ¿Qué es la otra parte donde nosotros encontramos una necesidad espiritual? En algo tan facilito como es la crítica. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido la parte de la crítica? Bueno, cuando tú sientes la crítica de alguien, ahí está una necesidad espiritual. ¿Y qué es la necesidad espiritual que está necesitando esa persona? Quizás el querer ser como tú. Quizás el querer hacer las cosas que tú estás haciendo. Quizás el parecerte a ti. Quizás es aquello que tú tienes. Y no estoy hablando precisamente de dinero. Estoy hablando a lo mejor de una imagen.
A lo mejor tus lentes, los lentes que tú tienes puestos, a lo mejor le están gustando y los quiere tener. A lo mejor el color de tu pelo, el color de tus ojos, a lo mejor tu figura. A muchos de nosotros nos encantan las personas gorditas y a muchos nos encantan las personas flaquitas y a muchos nos encantan las personas inteligentes y a muchos nos encantan las personas que escuchan. Esas también son necesidades y pueden ser necesidades físicas, sentimentales, emocionales, pero todos se vienen marcando en la parte del amor. Pero realmente, ¿qué es el amor? Muchos hablamos del amor, pero realmente, ¿qué es el amor? El amor simplemente es el respeto que se tiene, tanto a ti, a los demás, y a todas aquellas cosas con las que tú convives y con las que tú compartes, con las que tú tienes a tu alrededor, y todo de ahí parte de esa necesidad. Hablar de la falta de la espiritualidad no solamente es hablar de la parte del Dios. Hablar de la parte espiritual es hablar de la necesidad de todas aquellas cosas que tenemos como personas. Simplemente con el hecho que te pidan un apoyo para comer, simplemente con que te pidan un pedazo de pan, te das cuenta la gran necesidad que tiene la persona. Eso también es parte espiritual. Ahora nosotros podemos comprender y entender precisamente qué es lo que nosotros podemos hacer por los demás, qué es lo que nosotros podemos tener de los demás, qué es la posición que yo puedo tener en ese lugar donde yo estoy. Ahora nos damos cuenta que la pobreza espiritual no solamente consiste en tener hambre, sino va mucho más allá de todo eso. Es la parte humana, es la dignidad de la persona, es el complemento a tu vivir. Y necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentir que los demás nos entienden, necesitamos sentir que los demás me dan el espacio, necesitamos sentir que todas aquellas palabras que nosotros estamos pidiendo se nos están siendo escuchadas. Hay tantas historias en la vida, hay tantas historias a través del tiempo que requieren ser escuchadas. Tengo tanta la necesidad de que tú te des cuenta que yo existo todavía aquí. Pero sin embargo, cambia todo eso a través del tiempo. Sin embargo, cambian, las culturas cambian, las personas cambian, el dinero cambia a las personas. Y se nos olvida la parte más importante, la parte de la humildad. Ser humildes. Eso te lleva mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Hay tanta necesidad en las personas, hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta necesidad de ser escuchados y hay tanta necesidad de querer hablar. Ahora comprendemos dónde está la pobreza espiritual. Ahora te darás cuenta cuál es la posición que nosotros tenemos, ni más rico ni más pobre. Ambos estamos en necesidades. Y como el día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes. Como el día de hoy estamos compartiendo, hoy estuvimos hablando de la pobreza espiritual. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí participando, a los anfitriones del día de hoy, que estuvo por ahí Luzmeri y Gustavo también, que estuvieron compartiendo con nosotros, y a cada uno de ustedes. Déjenme decirles algo, estamos tan contentos el día de hoy porque ayer tuvimos una llamada muy importante de una persona que nos hacía el conocimiento de que gracias a estos programas, a lo que está escuchando con nosotros, pudo salvarse de haber matado a una persona. Fíjense nada más. Y me estaba agradeciendo mucho el día de ayer. Nos quedamos hasta altas horas de la noche conversando. Por ahí estuvimos en un en vivo. Y me da mucho gusto que estos programas estén llegando hasta esas personas y puedan tener conciencia. Pero déjenme decirles que no es programa mío. Para que todos ustedes lo sepan, no es un programa exclusivamente mío, es un programa de un grupo de escritores maravillosos a través del mundo, de diferentes países que se conectan por ahí y que gracias a ellos están llegando a todos y cada uno de ustedes estos mensajes. Y cada uno de ellos tiene un libro y en esos libros van muchos de los mensajes.
Ahorita, en este momento, tengo muchas personas importantes aquí que cada vez ustedes lo van a estar viendo a través de las redes sociales. Lo van a poder encontrar por ahí. No dejen de visitar sus libros. Cuando ustedes vean por ahí sus publicidades, no dejen de visitarlos. Yo sé que en ese interior de esos libros hay un mensaje que te va a ayudar mucho. No te lo pierdas. Transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo, Dr. Jorge Madre Rosales. Nos vemos el día de mañana. Y sin antes decirle que este próximo viernes nos vamos a vestir de gala. Déjeme decirle que este próximo viernes estamos de gala porque con nosotros está de anfitrión principal nuestra invitada especial. Por ahí va a estar Petra Henrici. Así que vamos a poder compartir con todos ustedes un foro muy importante. Ella estará en el 9º Foro Internacional de Conferencias para Escritores. Que la pasen bonito, disfruten el resto de la tarde que les queda, la tarde que la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buen día para todos.